Muy buenos días, bienvenidos a la Cámara de Comercio de Madrid. Soy Elena Hernández, gerente del Club Cámara de Madrid. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión organizada por este club empresarial de la mano de nuestro socio jurídico premium Bartolomé Briones. Quiero animar a aquellos que no son socios que os suméis a este club empresarial, que os animéis a preguntarnos y por supuesto suméis. Recordaros que esta sesión va a ser grabada, micros y cámaras van a ser desconectadas. La grabación se subirá a nuestro canal de YouTube, os haremos llegar el enlace y si deseáis formular alguna pregunta os animamos a realizarla a través de este chat. Atenderemos vuestras dudas a la finalización. Bien, el cumplimiento de la normativa de protección de datos es una obligación esencial para empresas y autónomos. Hay que tener muy en consideración que el incumplimiento de estas obligaciones implica sanciones considerables. Tenemos la fortuna hoy de contar con Salvador Bartolomé. Salvador es socio fundador de Bartolomé Briones. Fundó esta firma en 1990 tras su experiencia en un despacho de abogados en Los Ángeles y Nueva York. Ha representado y representa a innumerables grupos empresariales nacionales e internacionales. Bartolomé Briones es un despacho full service que cuenta con una amplísima experiencia internacional. Representa a todo tipo de clientes en el área de la privacidad e Internet, desde los grandes jugadores mundiales del sector como son Apple y Samsung, hasta las empresas locales adaptándose siempre a sus necesidades. Gracias a Bartolomé Briones por esta iniciativa. Muchísimas gracias, Salvador. Un honor contar hoy contigo. Adelante, cuando quieras. Muchas gracias, Elena. Gracias a la Cámara de Madrid por la oportunidad de organizar esta serie de seminarios sobre privacidad e Internet que durante el año 21-22 vamos a estar haciendo con vosotros. Hoy iniciamos este primer seminario con la participación de Raquel García Aguilar, que es la directora jurídica del grupo GFT, grupo tecnológico alemán de primer nivel digamos que en todos estos ámbitos, y que creemos que nos puede aportar digamos que una muy amplia experiencia en el concepto privacidad e Internet. Va a ser entrevistada por la responsable de nuestro departamento de propiedad intelectual y tecnología, que es Florencia Rébola, y espero que, que durante esta hora de compartir tengamos la oportunidad de aprender entre todos un poco más de lo que hacemos cada día. Muchas gracias y adelante, Florencia. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, agradeceros vuestra asistencia a este webinar. Muchas gracias, Salvador, muchas gracias, Elena, también por vuestra introducción. Realmente, como comentaba Salvador, estamos muy contentos en poder participar en esta iniciativa junto a la Cámara de Comercio de Madrid y también en poder compartir con todos vosotros el contenido que hemos preparado para la sesión de hoy. Voy a pasar a compartir un momentín. Vale, pues como bien adelantaba Elena, el objetivo de la sesión de hoy es profundizar en el desarrollo y en el mantenimiento de software. Es decir, que tenemos que tener en cuenta desde un punto de vista legal cuando encargamos el desarrollo de un programa informático o bien cuando encargamos el mantenimiento de un software a un proveedor informático que va a tener acceso a nuestros datos de carácter personal. En este mismo sentido, vamos a hablar del contrato de encargo de tratamiento, que es justamente el documento que se tiene que suscribir cuando existe este cliente que contrata y este proveedor. También vamos a hacer una breve mención al contenido que tiene que contener ese documento, pero lo más relevante es que os intentaremos dar un punto de vista práctico y algunas recomendaciones un poco basada en la casuística que nos encontramos nosotros en Bartolomé Briones en el día a día cuando negociamos este tipo de contratos. Para finalizar el webinar, vamos a hacer una breve mención a los servicios de Cloud Computing. Como sabéis, estos son servicios de computación a los que se accede a través de Internet y se almacenan en la nube. Sobre estos servicios vamos a analizar qué es lo más necesario para contratarlos, lo que se tiene que tener en cuenta desde un punto de vista jurídico, no desde un punto de vista técnico. Y también en este sentido hemos preparado algunas recomendaciones que os pueden venir muy bien para la práctica. Pues para comenzar con la sesión, nos gustaría daros unas breves pinceladas con respecto a la normativa aplicable en esta materia. Como sabéis o sabréis, a nivel europeo tenemos el Reglamento de Protección de Datos de Carácter Personal. El reglamento es obligatorio desde el año 2018 y bueno, pues se aplica desde este periodo. A nivel nacional tenemos la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, que también es de 2018,
Y también contamos con las guías y recomendaciones de la Agencia Española de Protección de Datos, que si bien no son una norma de obligado cumplimiento, sí que son, pues, es un contenido pues, que está redactado de una manera muy práctica y que os puede servir si lo aplicáis también para minimizar el riesgo de incumplir con las obligaciones de que establece la normativa. El reglamento trajo muchas novedades en materia de protección de datos. En particular, se establecieron más obligaciones para todas aquellas empresas que procesan y que tratan datos de carácter personal. El reglamento despliega su obligatoriedad desde un punto de vista interno hacia las empresas, es decir, que las empresas tienen que aplicar la normativa de protección de datos cuando tratan datos internos, por ejemplo, pues de sus empleados de un departamento de recursos humanos. Y también desde un punto de vista externo, es decir, cuando tratan datos de carácter personal, pues de sus clientes o de sus proveedores. El reglamento trajo muchas novedades. No es el objetivo de esta sesión entrar en cada una de ellas, pero sí que nos gustaría hacer una breve referencia a las que quizás son más relevantes o a las que están más relacionadas con el contenido de la sesión que vamos a tratar en el día de hoy. Pues en primer lugar vamos a hablar de la obligación de llevar a cabo una evaluación de impacto cuando el tratamiento de los datos puede implicar un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas o bien cuando se traten datos de categoría especial. En segundo lugar, nos encontramos con la privacidad desde el diseño. El reglamento es la primera vez que una norma incluye este principio en un texto normativo. Este principio básicamente lo que nos viene a decir es que tenemos que tener en cuenta la normativa de privacidad inicial de un desarrollo tecnológico, desde la fase del diseño. Por otro lado, como otra de las novedades, quizá la que más ruido hizo, es con respecto al consentimiento. El consentimiento, de acuerdo con el reglamento, para que se considere válidamente otorgado, tiene que constituir en una acción afirmativa por parte de los usuarios. ¿Esto qué significa? Pues que ya no es válido el consentimiento como lo otorgábamos antes del reglamento. Por ejemplo, con aquellas casillas que ya venían premarcadas y el usuario simplemente tenía pues que aceptar y no tenía que premarcar la casilla, sino que esto ya venía dado por defecto. Eso con el reglamento se acaba y es necesario hacerlo de forma afirmativa y que el usuario marque la casilla correspondiente. En cuarto lugar, se establece para todos los responsables la obligación de comunicar las brechas de seguridad a la agencia y también a los usuarios. Anteriormente, esta obligación estaba dirigida solamente a algunos responsables de algunos sectores, pero no a todos. Y en último lugar, destacar que se crea la figura del DPO, que es el famoso delegado de protección de datos, que tampoco es una obligación para todas las empresas, pero sí, por ejemplo, para aquellas empresas del ámbito del sector público o también cuando tratan datos sensibles y este tratamiento se hace a gran escala. Bien, ¿qué hace el reglamento cómo consigue el reglamento que todas estas nuevas obligaciones se lleven a cabo? Pues el reglamento establece un régimen sancionador con unas multas altísimas. Esas multas pueden alcanzar hasta los 20 millones de euros o bien hasta el 4% del volumen de facturación anual de una compañía, es decir, son unas multas desproporcionadas, altísimas. Comentaros que la Agencia Española de Protección de Datos tiene un papel muy activo en lo que es materia sancionadora. Por poner un ejemplo, en 2021, en el primer trimestre, se establecieron desde el punto de vista europeo 33 millones de euros en sanciones, pues 15 millones de euros los impuso la Agencia Española de Protección de Datos. Con esto quiero decir que las sanciones es una cosa que en realidad ocurre, es realidad y desafortunadamente nos puede suceder. De hecho, recientemente sancionaron una entidad financiera muy reconocida y muy grande con una multa alta. Raquel, si nos quieres contar un poco qué pasó en este caso. Bueno, en primer lugar, buenos días, encantada de participar en este evento. Y como os comentaba Flo, tenemos un caso muy reciente donde la Agencia Española de Protección de Datos impuso una multa a una importante entidad bancaria porque se consideró que se estaba recabando el consentimiento de los clientes de forma no lícita. Lo que ocurrió aquí es que las finalidades para las cuales se recababa el consentimiento no estaban claras como tenían que estar. Entonces, la elaboración de perfiles que se hacía en base a ese consentimiento se consideró que no era lícito.
Probablemente lo que pudo ocurrir aquí es que en la fase inicial de diseño, de desarrollo de este mecanismo de obtención de consentimiento, no se tuvo en cuenta que las finalidades tienen que estar perfectamente distinguidas, explicadas, y se tiene que solicitar un consentimiento por finalidad. Es decir, tú no puedes incluir un texto enorme donde, que no esté claro el contenido y añadir un único consentimiento, porque este consentimiento es nulo. La multa, como veis en la presentación, fue de 3 millones de euros porque se consideró que era una infracción muy grave. Por supuesto, es una multa muy importante, pero bueno, el tema económico nos puede afectar más o menos dependiendo de la solvencia de la compañía. Pero hay un tema que nos afecta a todos por igual y mucho, y es el daño reputacional que te puede hacer un problema de este tipo. Si os fijáis, de los puntos que os comentaba Flor, hemos tratado 3. La privacidad desde el diseño, que no se tuvo en cuenta, el tema del consentimiento válido y el tema de las multas tan altas. Vale, pues sí, realmente las multas son, o sea, realmente pues es una cuestión a la que vale la pena pues dedicarle un tiempo y realmente garantizar que estamos cumpliendo. Vale, pues como último punto de este apartado, sí que nos gustaría destacar que hay 2 conceptos que se van a repetir a lo largo de toda la presentación, que son el rol del responsable del tratamiento de datos, que es aquella entidad que determina los fines y los medios del tratamiento, es decir, el por qué y el cómo se van a tratar los datos de carácter personal. Por otro lado, tenemos al encargado del tratamiento, que es la persona que presta un servicio al responsable y que actúa por cuenta del responsable, siguiendo con sus instrucciones. Hay muchísimos ejemplos de relaciones entre encargados y responsables del tratamiento. Normalmente se da en una prestación de servicio que hay un acceso a datos de carácter personal. Por ejemplo, podríamos pensar en una entidad que subcontrata el servicio de gestión de nóminas. Pues esta gestoría estaría ocupando el rol de encargado del tratamiento y la empresa estaría ocupando el rol de responsable. Bien, ya para entrar más en el contenido de esta sesión, en cuanto a la protección de datos en el desarrollo del software, lo primero que os tenemos que mencionar es que el reglamento no dedica artículos específicos a esta materia. Pero sí que menciona que los desarrollos tecnológicos tienen que seguir y tienen que aplicar 2 principios que son elementales. Uno es el principio de la privacidad desde el diseño y el otro es el principio de la privacidad por defecto. ¿Qué significan estos principios? Pues como ya os adelanté en la introducción, la privacidad desde el diseño significa tener presentes las garantías del reglamento desde que se inicia el proceso de creación de un desarrollo software. Lo que se intenta es pues, que se garantice que solo se van a tratar los datos que sean necesarios y por el tiempo que sea imprescindible. Al final y en resumen, como se decía antes también, pues significa tener en cuenta todas las leyes de privacidad desde la fase más embrionaria de cualquier desarrollo tecnológico. En cuanto a la privacidad por defecto, esto hace referencia a que las medidas de protección de datos tienen que estar predeterminadas por defecto, de manera que el usuario no tenga que realizar ninguna acción adicional para conseguir una protección adecuada de sus derechos y libertades. Pensemos, por ejemplo, cuando nos damos de alta en una red social, pues aplicar este principio por defecto significaría pues, que la red social nos proporcione el nivel de privacidad con más garantías, salvo que nosotros luego cambiemos la configuración y queramos pues, compartir nuestro contenido pues, con el resto de usuarios con los que estamos conectados. Pero por defecto nos tiene que dar una protección íntegra y máxima. También el principio por defecto hace referencia a la minimización de datos. ¿Eso qué significa? Pues que se tienen que recoger la mínima cantidad de datos posibles. Esto es la minimización de los datos. Y hace referencia a muchas cosas. Hace referencia a la cantidad de datos que se van a recoger, al plazo de conservación, a quién va a poder acceder a estos datos y a quién no, a la extensión que va a tener el tratamiento de datos. Pues todos estos elementos se tienen que minimizar al máximo para aplicar la privacidad por defecto. En tercer lugar, mencionar la obligación de llevar a cabo una evaluación de impacto. Esta es una obligación que establece el reglamento y se establece especialmente para los responsables del tratamiento, es decir, para aquellos que contratan el desarrollo de un producto informático, de un software.
¿Qué hace esta evaluación de impacto? Pues básicamente esta evaluación busca identificar y evaluar aquellos riesgos para poder establecer las medidas más adecuadas para controlar pues un posible incumplimiento, una posible brecha de información. El reglamento, desde un punto de vista general, nos dice que todos tenemos que alentar al cumplimiento de la normativa y que tenemos que alentar pues, a todos los intermediarios que intervienen en el desarrollo. Nos referimos a los fabricantes de dispositivos, a prestadores de servicio, a proveedores informáticos, a todos los que intervienen en, pues, en el circuito del tratamiento de datos de carácter personal. Al final, el desarrollador lo que tiene que procurar es de poder proponer soluciones que permitan establecer configuraciones que sean respetuosas en materia de privacidad. Las empresas, por otro lado, tienen que seleccionar proveedores que garanticen estos principios y también exigir a los desarrolladores pues, que cumplan con estos principios. Raquel, cuéntanos cómo aplica GFT realmente estos principios en la práctica. Sí, bueno, gracias. En general, GPT recibe dos tipos de peticiones en relación con proyectos GDPR. Por una parte, lo que sería sector banca. Aquí el cliente te plantea una necesidad, pero te presenta un documento de requerimientos técnicos que debes seguir. ¿Por qué ocurre esto en el sector banca? Pues como sabéis, hay controles regulatorios muy estrictos. Entonces aquí GPT coge el documento de requerimientos que el cliente le impone, hace el análisis funcional y el desarrollo del proyecto. Por supuesto, si durante cualquiera de estas fases se detecta pues, una necesidad de mejora o cualquier tipo de problema, se informa inmediatamente al cliente para adoptar las medidas necesarias. En todo lo que no es sector banca, en el resto de sectores, aquí el cliente te presenta una necesidad, pero no tiene un conocimiento previo de lo que se tiene que hacer en cuanto a tema GDPR. Entonces, aquí es GPT quien realiza el documento de requerimientos técnico. Y ya en esta fase inicial, por supuesto, se tiene en cuenta la privacidad desde el diseño y la privacidad por defecto. Luego se hace el análisis funcional y el desarrollo de proyectos. Esto es igual. Tanto en el supuesto en el que el cliente nos impone el documento de requerimientos técnico como en los supuestos en los que no, trabajamos con un equipo donde la figura del ingeniero de privacidad y del experto en protección de datos tienen un papel primordial de acompañamiento en el desarrollo de proyectos. Siempre se aplican tres premisas principales. En primer lugar, se verifica qué tipología de datos es la que el cliente tiene que tratar. Es decir, no es lo mismo que hablemos de nombre y apellidos, por decir algo, que hablemos de nombre, apellidos y datos de salud. Dependiendo de la sensibilidad de los datos, se debe tener en cuenta unas medidas u otras cuando haces el tema de la privacidad, tener en cuenta todo el diseño inicial. En segundo lugar, como decíamos, se tienen que establecer sistemas predeterminados que protejan la privacidad de los usuarios totalmente y desde el principio. De nada nos sirve echarnos las manos a la cabeza cuando ya tenemos el problema encima, por eso se tiene que prever. Y por último, tened en cuenta que antes de poner en producción cualquier software, se hacen pruebas. El producto está en entorno de pruebas y pues vas probando si tienes un problema, si esto funciona bien. Estas pruebas siempre se tienen que realizar con datos ficticios. ¿Por qué os remarco esto? Antes de GDPR era muy común hacer pruebas con datos reales y se hacían barbaridades, o sea, teniendo en cuenta con la nueva legislación, porque se utilizaban datos reales masivos para pruebas. Como decíamos, un entorno de pruebas sirve para probar, para ver si esto funciona. Si tú tienes un problema cuando has utilizado datos reales y tienes una filtración de datos, imaginaos la envergadura del problema, si tienes que solucionar eso. Sin embargo, si son datos ficticios, claro, pues no pasa nada, ¿no? Además, es que sería desproporcionado e injustificado tratar datos reales para pruebas. Lo que os quería comentar también aquí, que fijaos que en los ejemplos que os estoy poniendo, en ningún caso he dicho que GPT tenga acceso a datos de carácter personal, porque en esta fase de diseño y de desarrollo nosotros no tratamos datos, nosotros diseñamos una aplicación que tratará datos de carácter personal. Es decir, aquí todavía no hemos mencionado el papel de GPT como encargado del tratamiento. Cuando lleguemos a la sección de mantenimiento, ya enlazaré la continuidad de estos servicios y os explico pues, los temas legales que hay que tener en cuenta, bueno, legales y técnicos, cuando eres un encargado del tratamiento y prestas un servicio de mantenimiento.
Exacto, pues yo encuentro que todas estas medidas son las que forman parte de los 7 principios de los que os había comentado en el apartado anterior, que son estas 7 medidas para alcanzar esta privacidad desde el diseño. Se habla de un cumplimiento proactivo y preventivo, es decir, que uno se tiene que anticipar a los eventos antes de que ocurran para evitar que aquel riesgo se llegue a materializar. Se habla también de privacidad como configuración predeterminada, privacidad incorporada en la fase del diseño, el pensamiento todos ganan al aplicar la privacidad, privacidad durante todo el ciclo de vida del dato personal, significa que desde que se recoge pues hasta que se elimina el dato, pues se tiene que cumplir con las garantías que nos establece el reglamento. También se habla de visibilidad y transparencia en el tratamiento de datos. ¿Esto qué significa? Pues significa que tenemos que dar visibilidad y transparencia al tratamiento que llevamos a cabo de los datos de los usuarios. El usuario tiene que conocer cómo estamos tratando sus datos, cuál es la finalidad, por qué estamos tratando esos datos. Se tienen que establecer medidas que permitan pues ser transparentes, que sean políticas de privacidad que sean claras, que el usuario las pueda comprender. Y por último, se habla también del respeto del principio de la privacidad de los usuarios, sin perder de vista, por supuesto, al final, el interés pues, de las organizaciones. Esto en cuanto a protección de datos en el desarrollo del software. Ya vamos a entrar en el apartado de protección de datos en el mantenimiento del software. ¿Esto a qué hace referencia? Pues nos referimos a aquellos supuestos en los que un cliente contrata a un proveedor informático, por ejemplo, para que lleve a cabo un mantenimiento en su sistema. Ese mantenimiento puede ser de distintos tipos, puede ser un mantenimiento incidental, puede ser un mantenimiento preventivo, un mantenimiento correctivo. Pero en todos estos mantenimientos, y en lo que nos vamos a centrar, es en aquellos que hay un acceso a datos de carácter personal del cliente. En esos casos, lo que comentábamos anteriormente sobre los roles, el cliente va a ocupar el rol de responsable del tratamiento y el proveedor va a ocupar el rol de encargado del tratamiento. ¿Qué tiene que tener en cuenta el responsable? ¿Qué obligación tiene en este caso el cliente? Pues tiene la obligación de elegir a proveedores que van a cumplir con las medidas técnicas, organizativas y de seguridad que sean necesarias para proteger esos datos de carácter personal. Y además, como os comenté en la introducción, siempre que hay una prestación de servicios en la que haya acceso a datos, se tiene que suscribir un contrato de encargo del tratamiento, que es lo que vamos a ver a continuación. El contrato de encargo de tratamiento tiene un contenido que está pues ya tasado por el reglamento, lo podéis encontrar en el artículo 28. No nos vamos a enrollar en exceso pues, con cada uno de los elementos, pero sí que nos gustaría daros pues, unas pinceladas desde el punto de vista más práctico, que creemos que es lo que más os podemos pues, aportar. Destacar en ese sentido en cuanto a la subcontratación, que esta tiene que estar autorizada de forma previa y de forma por escrito. Es decir, que si aquel proveedor informático va a subcontratar parte del servicio, el cliente lo tiene que haber aceptado previamente. También es muy conveniente en este caso pues, que el proveedor asuma las mismas obligaciones que va a asumir el subencargado del tratamiento, es decir, replicar las mismas obligaciones que asumimos, pues derivarlas al subencargado del tratamiento. Otro punto importante es la posibilidad de que el responsable lleve a cabo auditorías a cómo trata los datos el proveedor. Recientemente en Bartolomé Briones tuvimos un asunto que estamos gestionando en la que el proveedor se negaba a establecer pues, que la posibilidad de que el cliente auditara cómo gestionaba los datos de carácter personal. Que sepáis que es una obligación en la que vale la pena detenerse en el momento e intentar negociar para que se incluya. Al final el responsable tiene que garantizar que ese proveedor está aplicando todas las medidas. Es muy importante esto. En cuanto a colaborar con la notificación de brechas de seguridad, que sepáis que el cliente tiene 72 horas desde que tiene conocimiento de la brecha para notificarlo a la Agencia Española de Protección de Datos, y el responsable simplemente tiene la obligación de proporcionar esa información al responsable. Eso es lo que nos dice la ley. Ahora, ¿qué pasa a nivel práctico? Pues pasa que los clientes muchas veces dan un plazo muy breve de tiempo a los encargados del tratamiento para que notifiquen esas brechas de seguridad. Nuestra recomendación es que si el día de mañana ocupáis el rol de encargado del tratamiento, prestéis mucha atención y valoréis realmente que esas horas que os dan, por ejemplo, a veces se establecen 12 horas, pues 12 horas es un plazo muy corto, muy breve, para poder reunir toda la información necesaria para informar al responsable del tratamiento sobre la brecha de privacidad. Es otro de los puntos que tenéis que tener en cuenta. Aquí déjame añadir, sí. Flor,
que lo que nos encontramos muchas veces es que hay confusión en cuanto al plazo que establece la ley. Como decía Flor, sí. el plazo es desde que tienes conocimiento como responsable del incidente. Sí. Es diferente desde que tienes conocimiento a desde que se produce el incidente. Entonces, lo que muchos clientes nos obligan es cuentan con esas 72 horas para que tú lo comuniques, ellos a la agencia, a los usuarios, etcétera. Y no es así. O sea, claro, el plazo empieza a largo, contar, claro, exacto. cuando el responsable tiene conocimiento del incidente de seguridad. Pues como último punto a destacar en este apartado, pues también hay que tener presente no asumir obligaciones que están fuera de nuestro control. ¿Cuál sería este caso? Pues, por ejemplo, en aquellos que el cliente nos obliga a establecer medidas de seguridad. Pues bien, a veces los mantenimientos se llevan a cabo en los sistemas del cliente, en la casa del cliente. El proveedor informático no puede añadir medidas de seguridad adicionales. Pues esto llevaría a que al final el responsable del tratamiento no va a poder cumplir con esa obligación. O también, por ejemplo, cuando el cliente nos pide que llevemos a cabo la evaluación de impacto, que al final es otra de las obligaciones que tiene el cliente y que no son del encargado del tratamiento en este caso. O cuando el cliente te pide que borres los datos cuando acabas el servicio, cuando los datos están como dices, en los sistemas del cliente. Es imposible que tú puedas acceder a borrar esos datos. Exactamente. Pues Raquel, en GFT, ¿cuáles son estas situaciones en la práctica? ¿Cuál es lo que más se da? Como os decía, cuando os explicaba el tema del desarrollo y el diseño, ahí no teníamos acceso a datos de carácter personal, pero ya hemos entregado el software, todo funciona fenomenal y el cliente necesita un mantenimiento. Si nos contrata el mantenimiento a nosotros, nos convertimos automáticamente en encargados del tratamiento. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? Firmar un contrato de encargado de tratamiento con el contenido que nos explicaba Flor y, por supuesto, pelear por las cláusulas que nos decías, que son más relevantes para estar bien protegidos, ¿no? En los servicios que presta GFT, yo resaltaría dos tipos de mantenimiento como más habituales, que es el mantenimiento incidental y el mantenimiento evolutivo. En el caso incidental, aquí lo que hacemos es resolver incidentes, como indica el nombre. El cliente tiene cualquier tipo de problema y te llama, se hace a través de call center, o el cliente tiene un sistema de incidencias donde te reporta y tú entras ahí y lo solucionas. Y en estos casos, en la mayor parte de los casos, excepto en servicios cloud, que veremos ahora un poquito más adelante, pero en los casos que no son cloud, los servicios se prestan en entorno del cliente, en sistemas del cliente. El cliente te da la llave de su casa o te abre la puerta de su casa y tú entras ahí a solucionar los problemas. Entonces, aquí lo principal es cumplir con las medidas de seguridad que te impone el cliente, porque difícilmente tú podrás decidir sobre cómo el cliente cuida su casa, ¿no? Entonces, esto está claro. Aquí, GFT, como encargado del tratamiento, en el contrato se indica que las medidas de seguridad son las del cliente. ¿Qué ocurre? El mantenimiento evolutivo es diferente. El mantenimiento evolutivo pues es más hacer mejoras al software que has desarrollado, añadir algún tipo de funcionalidad. Al final son pequeños desarrollos de software y esto normalmente se hace en tu entorno propio. Y aquí, por supuesto, aplicas tus medidas de seguridad. Está claro que el cliente siempre te va a pedir que se las muestres y las va a querer verificar. ¿Por qué? Porque, como decíamos, una de las obligaciones legales del responsable de tratamiento es escoger a un encargado de tratamiento que aporte las garantías necesarias para que te dé la seguridad de los servicios. Entonces, aunque tú tengas tus medidas de seguridad y tú decides cómo gestionas tus entornos, sí que el cliente las va a querer verificar. Esto seguro, esto que no se extrañe, porque por mucho que sea algo tuyo, pues lo tienes que compartir con el cliente. En GFT, por ejemplo, trabajamos con un sistema de niveles. Tenemos bronce, plata y oro, según la sensibilidad de los datos. Como decíamos antes en otro ejemplo que os ponía, no es lo mismo cuando estás tratando nombre, apellidos y correos electrónicos a cuando estás tratando datos de salud, por ejemplo, por temas o datos de afiliación sindical por temas laborales. Los niveles dependen un poco de la sensibilidad de los datos. Tener en cuenta, como apunte, como curiosidad, en los contratos normalmente la responsabilidad por incumplimientos en esta materia es ilimitada. ¿Qué significa esto? Que la otra parte te puede reclamar daños y perjuicios por los conceptos que considere, con lo cual es muy importante protegerte siempre en este ámbito, tanto si las medidas de seguridad son las del cliente como si son las tuyas propias. Muchas gracias, Raquel.
Bueno, ya para entrar en el último apartado de este webinar, hablaremos de la protección de datos en los servicios de cloud computing. Como os mencionaba al inicio, estos son servicios de computación a los que se accede a través de Internet y se almacenan en la nube. Como os podréis imaginar, estos servicios son cada vez más frecuentes en la práctica, incluso más de lo que nos damos cuenta, pues los utilizamos en el día a día. Por ejemplo, hemos incluido en esta diapositiva distintas empresas y distintos servicios, por ejemplo, los software dedicados a la administración de la gestión con el cliente, como Salesforce, también bases de datos, almacenamiento y transferencia de archivos, pues son distintos tipos de servicios. Tenemos también, por ejemplo, las suites de ofimática, que son estos de Microsoft, son estos servicios que nos proporciona, y la ventaja que tenemos es que no tenemos que instalar el Microsoft Office, por ejemplo, en nuestro ordenador, sino que se puede acceder a través de Internet. Deciros que estos servicios presentan muchas ventajas en términos de eficiencia, de rapidez, en términos económicos también, pero como todo tiene una doble cara de la moneda y también son servicios más delicados y que pueden presentar más riesgos desde un punto de vista práctico a la hora de contratarlos y en materia de protección de datos. Nosotros hemos preparado unas recomendaciones que creemos que son interesantes tener en cuenta. Son recomendaciones que os van a servir desde un punto de vista jurídico, como comentábamos antes, esto no tiene un enfoque técnico, pero sí que nos interesaría mencionar algunas. El primero habla del qué y a quién, es decir, el responsable de tratamiento, quien contrata el servicio de cloud computing, tiene que llevar a cabo un análisis para determinar cuáles son aquellos datos que va a transferir a un servicio en cloud. ¿Y esto por qué es importante? Pues porque no es lo mismo transferir, como decía Raquel, pues un dato sensible que un dato personal como un nombre, un apellido, una dirección de correo electrónico. ¿Para qué se tiene que llevar a cabo este análisis? Porque quien contrata este servicio tiene que determinar y tiene que decidir si quizá, debido al riesgo que implica esos datos o a la sensibilidad que tienen esos datos, es preferible quizá conservar esos datos en sus propios sistemas o bien es posible transferirlos a un servicio en cloud. El segundo hace referencia a quién. ¿Eso qué significa? Pues a qué proveedor vamos a elegir. Tenemos que elegir un proveedor que nos ofrezca información clara, información concisa, información completa. ¿Por qué? Porque nosotros como responsables tenemos que saber quién va a tratar esos datos de carácter personal. También se habla del control de los datos de carácter personal. Es decir, sabemos si ese proveedor va a subcontratar parte de la actividad, sabemos en qué país van a estar localizados esos datos. Pues todas esas respuestas las vamos a tener si analizamos al proveedor que vamos a subcontratar. Como os decía, se tiene que verificar el cumplimiento, que es el segundo punto de este apartado, verificar el cumplimiento de ese proveedor. Tener en cuenta que al final, aunque estemos contratando pues, con empresas reconocidas, como veíamos antes, al final la responsabilidad es del cliente. Como tercer punto, en cuanto a la localización, que sepáis que siempre es conveniente elegir proveedores que estén localizados dentro del espacio económico europeo. ¿Por qué eso es relevante? Porque si no se va a considerar que estamos haciendo una transferencia internacional de datos. Una transferencia internacional de datos dependerá en función del país al que se transfieran esos datos. Por ejemplo, si los datos son transferidos a Canadá, pues no tendremos que llevar a cabo una garantía adicional, puesto que la Comisión Europea establece que Canadá son aquellos países que ofrecen un tratamiento adecuado, garantías adecuadas. Es decir, que son similares a los que se establecen en el espacio económico europeo. Por contra, por ejemplo, si transferimos los datos, un caso muy típico, a Estados Unidos, pues sí que vamos a tener que adoptar garantías adicionales porque Estados Unidos está considerado como un país que no alcanza las garantías mínimas que se tienen que tener en cuenta en materia de privacidad. En estos casos vamos a tener que suscribir las cláusulas contractuales tipo, que son los documentos estándar que prepara la Comisión Europea y que tienen un contenido preestablecido. Además, como en el caso del mantenimiento de software, también es importante suscribir un contrato de encargo de tratamiento. También en cuanto a la subcontratación de terceros, es importante conocer esa subcontratación, autorizarla en el documento, y también aquí hemos añadido un punto adicional que es el de identificar al subencargado de tratamiento. Es muy importante conocer
quién va a tener acceso a nuestros datos en términos de localización, pues de cumplimiento normativo, de muchas cosas. En cuanto a las obligaciones de confidencialidad, también son muy importantes. Nos aseguremos de que el prestador del servicio Cloud Computing asume obligaciones de confidencialidad, hace cumplir esas obligaciones con sus empleados, y si hay una subcontratación también va a estar sujeta a obligaciones de confidencialidad. En cuanto al borrado de los datos, mencionar que, bueno, pues que en algunas circunstancias os puede interesar pues certificar que los datos se han eliminado de una manera correcta y que no va en contra con los principios que establece el reglamento. En esos casos será necesario incluir en el contrato, porque esto será una obligación contractual que no viene determinada por ley, pues tendrá que establecer la obligación de que se emita un certificado de destrucción. Existen empresas terceras que se dedican justamente a la supresión de datos de carácter personal. Raquel, si nos quieres comentar desde el punto de vista práctico. Lo que quería añadir, perdona, sí. es que vas comentando y me van viniendo ideas a la cabeza. Nosotros siempre, bueno, como departamento legal, siempre incluimos la certificación del borrado, porque nos da mucha seguridad. No es lo mismo que la otra parte te diga, sí, he borrado los datos, que realmente te presenten un certificado, o sea, con una empresa certificadora que ha comprobado técnicamente Exacto. que ese borrado es real. Entonces, es verdad que es una obligación contractual, que no es una obligación que el tema de certificación que viene impuesta por la ley, pero nosotros en los contratos siempre recomendamos incluirlo. Sí, al final estas son recomendaciones que desde el punto de vista jurídico creemos que son pues importantes. Algunas vienen determinadas por la ley y siempre os podéis apoyar como contraparte que contrata un servicio en que esa obligación está pues cubierta dentro de lo que cabe pues por la normativa, pero otras veces no son obligaciones que las establezca la ley, y si no las establecéis a través del contrato, son puntos que no van a quedar cubiertos en vuestra relación con los proveedores. Exacto. Con lo cual, pues son puntos importantes a... Muy importante. Y otro punto también de lo que comentas, que me parece muy importante resaltar, es el tema de identificar a un subencargado. ¿Qué nos ocurre a veces? Que nosotros contratamos a un encargado del tratamiento y ya te quedas tranquilo porque lo tienes como todo controlado, ¿no? O bien dentro del espacio económico europeo, con las garantías necesarias. Pero ¿qué ocurre cuando ese encargado contrata a un tercero? A veces en los contratos te ponen cláusulas generales de ¿y autorizas a cualquier subencargado? No, a cualquiera no. Claro. Necesito que me des el detalle, tengo que saber dónde van a estar esos datos y qué va a hacer ese subencargado. Y por supuesto, yo como responsable tengo la obligación de comprobar que ese subencargado me da las mismas garantías que tú como encargado. Bueno, simplemente esto. Vale. Os comento un ejemplo, bueno, el ejemplo práctico que tenemos en GFT. Antes del tema del confinamiento, nosotros trabajamos como la mayoría de empresas, pues cada persona tenía su sitio asignado, ahí tu mesa con tus cosas, tus papeles. Sí que hacíamos 2 días a la semana, podías hacer teletrabajo, pero bueno, tú tenías tu sitio preasignado. Con todo el tema de COVID, confinamiento, etcétera, se decidió cambiar este modelo. Y entonces lo que tenemos ahora son lo que se llaman los escritorios limpios, solamente con monitores, y tienes una taquilla con tu teclado, tu ratón, y cuando quieres ir a la oficina, reservas el sitio a través de una aplicación. ¿Por qué os hago esta introducción? Pues porque cuando se decidió cambiar a este modelo de trabajo, se estudió qué proveedores podían darnos este tipo de aplicación que se necesitaba para gestionar estos servicios. Se hizo un estudio y por temas más corporativos, a nivel grupo, GFT, se decidió un proveedor de servicios cloud en Brasil. Con lo cual, como os podéis imaginar, y por lo que os estábamos explicando, en Europa las alarmas... Claro, van a sonar. Lo primero que se hizo, que es lo primero que siempre tenéis que hacer en un caso así, es un análisis de riesgos desde el punto de vista de seguridad. Bueno, lo que estábamos comentando todo el tiempo. ¿Este proveedor me da las garantías necesarias? Sí que es verdad que en este tipo de servicio los datos que se tratan, son nombre, apellidos y dirección de email. Dices, bueno, pues no son especialmente sensibles, pero bueno, al fin y al cabo son los datos de contacto de toda la compañía. O sea, si hay una filtración de datos y te machacan con temas comerciales, pues maldita la gracia, ¿no? Sí que es verdad que no hay un riesgo de sensibilidad de que se pueda saber información confidencial, delicada, pero bueno, el daño que te pueden hacer, ahí está. Entonces, una vez se hizo este análisis de riesgos desde el punto de vista de seguridad y salió luz verde, el segundo paso, el contrato de encargado de tratamiento.
todo lo que hemos comentado, con todo el contenido, teniendo en cuenta todo lo necesario, etc. Pero ¿qué ocurre? Que aquí además tenemos una transferencia internacional de datos, porque los datos de los ciudadanos europeos se guardan en una nube que está en Brasil. Pues necesario firmar las cláusulas contractuales tipo, que por cierto, recientemente se ha publicado una nueva versión, y ahora tenemos que empezar con todo el tema de adaptar los contratos de proveedores. Bueno, tenemos un plazo. Sí, ahí creo que son 15 meses para adaptar todo. Sí, pero bueno, hay que tener en cuenta, y sobre todo los contratos nuevos que firmas ya con proveedores de transferencia internacional, tener en cuenta ya el nuevo contenido. Pero bueno, a lo que iba. Análisis de riesgos desde el punto de vista de seguridad, contrato encargado de tratamiento, con cláusulas contractuales tipo que recojan las obligaciones del proveedor. Un tema muy importante aquí, todo en cuanto a papel, como veis, lo tenemos perfecto, todo firmado y todo muy bien. Y esto es muy relevante, por supuesto, pero lo realmente relevante aquí es que tengas evidencias claras de que el proveedor puede cumplir con todas las garantías necesarias. Como dice GDPR, tienes que ser proactivo en cuanto al cumplimiento de responsabilidad. Antes de GDPR nosotros nos quedábamos muy tranquilos, pero como lo teníamos todo firmado y teníamos la responsabilidad cubierta, ahora no. Entonces creo que es muy importante que tengáis en cuenta esto. Por eso son tan importantes los análisis previos. Antes de meterte en cualquier berenjenal, tener claro que sí que la otra parte puede cumplir con esto. Vale, bueno, yo creo que hasta aquí el contenido de nuestra sesión. Simplemente para concluir, que os queden unas ideas muy claras. Sabemos que es mucha teoría, a lo mejor son muchos conceptos nuevos, pero para que tengáis en cuenta, en cualquier desarrollo software es necesario tener en cuenta el principio de privacidad desde el diseño, la privacidad por defecto, llevar a cabo la evaluación de impacto, que todos los que intervienen tengan en cuenta todas las garantías que se tienen que adoptar en materia de privacidad. Por otro lado, cuando hay un acceso a datos por parte de un proveedor, suscribir siempre y prestar mucha atención en el contrato de encargo de tratamiento que tenéis que suscribir. Especial atención a los servicios en cloud, contienen más riesgos que otros servicios pues que se pueden llegar a contratar. Entonces, bueno, esta es un poco la conclusión de la sesión de hoy. Y nada, bueno, hasta aquí el contenido de este webinar. Espero que os haya gustado, que os haya resultado útil. Muchas gracias otra vez a todos por vuestra asistencia, por haberos conectado. Y bueno, ahora pasaremos a las preguntas, si hay alguna, y bueno, y estaremos encantados en contestarlas. Muy bien, pues muchas gracias Raquel, muchas gracias Bartolomé Briones. A ver, sí que nos han entrado algunas preguntas. A ver, ¿el encargado de tratamiento también está obligado a comunicar a la Agencia Española de Protección de Datos los incidentes de seguridad? A ver, el encargado de tratamiento no es directamente el obligado principal. El obligado principal es el responsable del tratamiento. Lo que pasa es que el encargado de tratamiento sí que será quizá la primera persona pues, que tenga conocimiento de la brecha de seguridad. Con lo cual sí que va a ser el encargado pues, de recopilar toda esa información y de enviar esa información al responsable del tratamiento. Como os decíamos durante el webinar, el responsable tiene 72 horas desde que tiene conocimiento de la brecha de seguridad, y el encargado del tratamiento solamente establece la normativa solamente establece la obligación del encargado para que comunique al responsable, pero no establece un plazo. Sí que dice que lo tiene que hacer a la mayor brevedad posible, sin dilaciones indebidas, pero no hace referencia ni a un plazo ni a que sea la obligación directa del encargado del tratamiento de los datos, sino es una obligación exclusiva del responsable. El encargado normalmente colabora, Raquel, vosotros colaboráis si hay una brecha de seguridad cuando se está haciendo el mantenimiento. Al final es la primera persona que tiene conocimiento de esa brecha de seguridad. Del detalle, sí. Pensad que el encargado es el primero que se da cuenta de esta brecha de seguridad y es el que tiene toda la información, pero nunca puede actuar independientemente y hacer la comunicación a la agencia, no, porque es el responsable. Además, también puede ocurrir que una vez analizas la brecha de seguridad no sea necesario comunicarla a la agencia porque no se han cumplido los requerimientos que indica la ley. Pues no ha habido un daño tan grande para los usuarios. Entonces, por eso es importante analizarlo, mirarlo bien,
porque claro, las implicaciones que tiene una comunicación a la agencia, pues como podéis imaginar, Claro. son muy importantes, entonces hay que ver bien que sea realmente necesario el comunicarlo a la agencia. Muy bien, gracias. Con respecto a la presentación del consentimiento en el caso de software de reconocimiento de matrículas, si yo tengo dicho software instalado en las instalaciones de mi empresa, ¿tengo que recabar el consentimiento de las personas que acceden a mis instalaciones y cuyas matrículas se reconocen con mis dispositivos? Tuvimos el caso de... Sí. ¿O serviría simplemente con una manifestación escrita de la persona que accede comunicándome su matrícula de forma previa, como por ejemplo un correo? ¿Habría obligación de informar sobre las cuestiones de tratamiento? Y otra última pregunta que hace, perdonadme, ¿puede haber más de un responsable de dicho tratamiento? Vale, bueno, contestaremos. Yo creo que tú tienes un muy buen ejemplo Sí. de lo de las matrículas. Bueno, matrículas de coche, aquí hay muchas opiniones, o sea, no hay un criterio claro de que la matrícula del coche sea un dato de carácter personal, porque realmente tú con una matrícula de un coche, ¿qué puedes averiguar? ¿Vale? Entonces, empezando por aquí, lo que pasa es que siempre tenemos que mirar la forma de proteger de la mayor forma posible a los usuarios. Entonces, nosotros consideramos que puedes averiguar información con una matrícula, depende de los casos concretos. En nuestro caso sí que se ha informado a todos los usuarios del tratamiento de datos, toda la política de privacidad, cómo se van a tratar esos datos, pero se ha amparado en un interés legítimo. Al final, si quieres aparcar en el parking de la compañía, pues tengo que ver la matrícula del coche para saber que puedes entrar. Es decir, sí que se informa porque esto es necesario, pero no se recaba un consentimiento expreso para esto. A veces también hay dudas porque si no se necesita el consentimiento ya no se informa. No. La ley te dice que tienes que informar siempre. Lo que pasa es que tú puedes justificarlo con una base jurídica que es el interés legítimo y no necesitas el consentimiento, ¿vale? Entonces, nosotros lo hemos enfocado así, pero partiendo de la base que os digo, que la matrícula de coche no está claro, no hay un criterio claro de si es un dato de carácter personal o no lo es. Y, perdona, porque había como muchas preguntas. Había otra pregunta. Nos preguntaban, ¿habría obligación de informar sobre las cuestiones de tratamiento y puede haber más de un responsable del tratamiento? Claro, lo de la corresponsabilidad del tratamiento, por ejemplo, depende. Esto se da mucho en grupos de empresas que utilizan aplicaciones comunes y que comparten datos. Esto el GDPR te permite hacerlo por temas administrativos, por ejemplo, de gestión administrativa, de agilidad. Entonces, aquí podría ser que hubiese una corresponsabilidad, pero una aplicación de este tipo... Bueno, también, por ejemplo, yo creo que sería aquellos casos de los portales digitales. Por ejemplo, pensemos en un caso en el que una agencia de viajes comercializa pues, un viaje combinado en el que también vende los servicios a través de la misma plataforma, pues el hotel, la compañía aérea y la compañía de viajes, pues entre estos tres responsables que son corresponsables de tratamiento, se tratan los datos de carácter personal. En este sentido, yo creo que al final cada uno tiene que determinar pues, cuáles son las funciones que va a llevar a cabo y ocuparse pues, al final de sus datos. No es que van a ser responsables todos de todo, pero sí que cada uno pues, sí, del tratamiento que lleva a cabo de forma individual. Son situaciones, no son muy frecuentes en la práctica, pero sí que pueden existir. En grupos de empresa sí que son más frecuentes, por lo que os digo, porque se comparte aplicaciones a nivel corporativo, pero en el resto es más raro. Sí. En este mismo sentido también nos han formulado una pregunta interesante. ¿La huella digital para realizar los fichajes también son datos personales? Sí, evidentemente, la huella digital constituye un dato biométrico. Además está considerado un dato sensible. Sí. Tienes que tener aquí unas medidas, en nuestro caso, por ejemplo, que os hablaba del bronce, plata y oro, medidas oro totalmente para proteger, porque una huella digital, claro, es muy peligroso si tú aquí tienes una brecha de seguridad con esto. Entonces, tener en cuenta, con GDPR es una de las novedades, los datos biométricos se consideran datos especialmente sensibles y además, en este caso sí que solo se pueden tratar con consentimiento de la persona. O sea, nosotros tenemos un caso concreto que os puedo explicar, que se cambiaron los sistemas de acceso por huella digital. Si una persona se quiere negar, tú tienes que darle las posibilidades de que entre con una tarjeta o de otra manera y que no aporte la huella digital. O sea, esto... Bien, en cuanto a los análisis de evaluación de impacto en la protección de datos que decís, el DPIA que habéis comentado, ¿los hacéis siempre a la hora de implementar la protección de datos en el diseño o por defecto? Sí. Los análisis de impacto son recomendables siempre.
siempre. O sea, partimos de la base, es verdad que nosotros lo que hacemos a veces son análisis más sencillos, porque tú en un análisis más sencillo ya puedes ver si es necesario hacer un análisis más exhaustivo o no. Pero como recomendación, siempre, porque además el análisis es el que te va a dar la información de las medidas que tienes que aplicar para la privacidad desde el diseño y por defecto. Cuando tú saques ahí, pues mira, datos súper sensibles, pues tengo que aplicar más medidas. Datos de un nivel más bajo, bueno, pues menos medidas. Entonces, este tipo de análisis es muy importante porque te dan la información necesaria para los pasos que debes seguir. Claro, al final no siempre es obligatorio llevar a cabo la evaluación de impacto más detallada, exhaustiva, simplemente pues cuando se detecten que realmente existen esos riesgos considerables, cuando se traten datos, por ejemplo, biométricos, datos sensibles, pues ahí sí que va a ser necesario llevarla a cabo de forma completa. Bien, ¿es obligatorio incorporar las cláusulas contractuales tipo en los contratos o con hacer referencia a ellas es suficiente? No, es necesario incluir el contenido de las cláusulas. Este contenido puede estar también integrado, por ejemplo, en el contrato de encargo de tratamiento de datos, que también se debe suscribir. El contenido se tiene que adaptar, al final es un contenido, es un texto, son unas cláusulas concretas que regulan una serie de cosas y que tienen siempre que estar incluidas, añadidas al contrato de prestación de servicio, al contrato de encargo de tratamiento, y se tienen que seguir, digamos, a rajatabla, y además que no son cláusulas que se puedan negociar, como a lo mejor podemos tener pues un contrato, pues un modelo, no, son unas cláusulas con un contenido concreto. Por eso Raquel comentaba antes que en junio se han publicado unas nuevas y son las que se tienen que utilizar a partir de ahora. No cabe que se usen unas cláusulas contractuales tipo que a nosotros nos parezcan bien, no, tenemos que coger las de la Comisión Europea. Y además, por eso decíamos también que tenemos que adaptar, tenemos un plazo para adaptar todos los contratos existentes con las cláusulas antiguas. Y tienes que adjuntar las cláusulas nuevas. Sí, eso no basta con mencionarlas. Exacto. Vale. Cuando una empresa actúa como encargado, ¿qué hay que tener en cuenta respecto a los encargados del tratamiento en el de la protección de datos, en el diseño o por el defecto? ¿En el Data Protection by Design o el by Default? Vale. GDPR, en el artículo 25, que regula lo que comentábamos, no dice nada de los encargados de tratamiento, no menciona expresamente, pero sí que tenemos que tener en cuenta, es verdad que el encargado no decide sobre los principios que pone, porque el sistema lo diseña, o decide cómo diseñarlo el responsable del tratamiento, pero el encargado siempre debe cumplir con estos principios igual. Y un tema muy importante que creo que no ha salido durante la sesión es que el encargado tiene la obligación de informar inmediatamente al responsable si detecta algún posible incumplimiento con GDPR. Y esto es una obligación legal. Es decir, el encargado no puede mirar hacia el otro lado y decir, yo no se lo digo al cliente porque me voy a meter en un problema. No, al revés. Es que la ley te obliga a decirlo. Entonces, teniendo en cuenta esto, el encargado no decide, pero sí tiene que cumplir con estos principios igual que el responsable. Sí, ¿Qué opinas tú? No, totalmente de acuerdo. Al final es una obligación del encargado, como muchas veces comentábamos, si GPT detecta, por ejemplo, un cliente propone pues hacer pruebas con datos reales, GPT tiene la obligación de decir, oye, no, pues esto no se puede hacer de acuerdo con la normativa actual. Tiene que poner el stop. Es difícil hacerlo cuando estás del lado, cuando eres proveedor, y decirle a tu cliente, esto no lo vamos a poder hacer, ¿no? por cuestiones comerciales, pero yo creo que, bueno, al final hay que obedecer a lo que nos dice la ley e intentar cumplirla, por supuesto. Y también puedes aprovechar y ofrecerle al cliente una herramienta de anonimización de datos para que cumpla con la ley y mira. Genial. Muy bien, pues yo creo que hemos llegado al tiempo, hemos resuelto todas las cuestiones que se nos han ido planteando y bueno, muchas gracias Raquel, Florencia, Salvador, por supuesto. Recordar a aquellos que queréis la presentación o profundizar en alguna otra cuestión que pueda surgir a continuación un poquito más tarde, os facilitaremos el contacto, por supuesto, de Bartolomé Briones para que podáis contactar y hacer las consultas que veáis pertinentes. Gracias a todos de nuevo por acompañarnos y hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Adiós, gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.